Qué bendición estar de nuevo con ustedes en este programa. Espero que estas reflexiones nos bendigan a todos para acercarnos a Dios, para vivir para Dios. Y esta vez yo quiero usar las palabras del apóstol Pedro, que en el libro de los Hechos, predicando un mensaje, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es parte del mensaje que el apóstol Pedro predicó ese día ante los gobernantes israelitas y los líderes religiosos de ese momento. Yo, cuando leo estas palabras del versículo 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, yo pienso en lo que el catolicismo romano dice acerca del apóstol Pedro. Dice que el catolicismo romano sostiene que él fue el primer papa en Roma. La Biblia no lo dice y la historia tampoco lo registra. Pero yo digo, en el supuesto caso que haya sido papa, en este caso el papa está hablando y el papa dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la palabra del Papa, del primero, el mejor, el que dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, sino en este Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, que Dios la hizo cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice el Papa. Y es bien importante tener claridad acerca de el apóstol Pedro, que en realidad nunca fue papa en Roma. En realidad, él simplemente, lleno del Espíritu Santo, fue usado por Dios
para abrir el reino de los cielos a los judíos y a los gentiles. Y él dice, sale de su propia boca, aquí lo hemos leído, él dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo recuerdo una canción que se canta en algunas actividades evangelísticas que dice, no es María, no es José, no es Pedro, no es Pablo, no es nadie más, sino solo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Sépase eso claro. Y eso lo dice el apóstol Pedro, de quien se dice que fue el primer papa en Roma. Así que si al papa hay que respetarlo y si su palabra tiene validez, hay que obedecer esta palabra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús, que es la piedra que los edificadores, los líderes religiosos rechazaron y que Dios la hizo la piedra principal del ángulo. El apóstol Pablo dice algo similar en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es José, no es Pablo, no es Pedro, no es Timoteo ni ningún otro. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y para no dejar, ahí no termina el texto, sino para que no hayan dudas acerca de quién se está hablando, dice Jesucristo hombre. Y luego dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, la palabra de Dios es totalmente clara, absolutamente clara. No hay otro mediador. Se habla de María como mediadora, se habla de los santos como mediadores, pero en realidad no hay otro mediador, sino solo el Señor Jesucristo. Y aquí se deja bien claro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, uno ve con total claridad lo que Dios dice en su palabra, lo que el apóstol Pedro, lo que el apóstol Pablo entendieron del Evangelio. Y ellos dicen que hay un solo Salvador, Jesucristo, un solo mediador, Jesucristo. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso está totalmente claro. Y el apóstol Juan, en su primera carta, nos dice, en primera de Juan,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, apóstoles principales como Pedro, como Juan, como Pablo, tienen una claridad de conceptos del Salvador, de la salvación. Y la única sangre que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Y el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Y el único nombre por el cual podemos ser salvos es en el nombre de Jesús. Eso dice el apóstol Pedro. Entonces, si queremos ser salvos, tenemos que venir a Jesús, el Salvador. Si queremos un mediador entre Dios y nosotros, ese es el Señor Jesús, cuya sangre es la única que nos limpia, que nos puede limpiar de todo pecado. Entonces, no hay que confundirse. La palabra de Dios está totalmente clara, totalmente clara. Apóstoles como Pedro, como Juan, como Pablo, nos hablan en forma totalmente clara, haciendo saber que solo en Jesucristo hay salvación. Es el único mediador y solo su sangre nos limpia de todo pecado. Hay que aceptar a Jesús, al Señor Jesús, como Señor y Salvador, y seremos salvos por Él, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros para darnos su salvación. Con esa claridad de pensamiento que nos da el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, no hay donde perderse. Hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso los apóstoles predicaron con toda claridad y nosotros creemos esa palabra, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y por eso alcanzamos el perdón de pecados y la salvación y la comunión con Dios. Hay que entregarse a Jesús, hay que recibirlo, hay que hacerlo su Señor y Salvador y tendremos la salvación. Señor Dios y Padre nuestro, yo te ruego que el Espíritu Santo abra los ojos de los televidentes y de los oyentes en esta mañana, en esta hora. Señor, bendícelos con claridad de pensamiento en cuanto a Jesús como el único a través del cual hay salvación y perdón de pecados. En su nombre oramos. Amén.